Paula Boldrini es investigadora del CONICET, urbanista de la Facultad de Arquitectura de la UNT. Muchas gracias por estar con nosotros, Paula. Gracias por la invitación. Ustedes hicieron un trabajo muy interesante, por eso la invitación al programa. Ustedes salieron a relevar en los barrios populares, en las comunidades rurales, a los grupos descendientes de pueblos indígenas, cómo llevaron adelante la cuarentena, porque uno cuando piensa en la cuarentena lo formatea dentro de la idea que tenemos que todos tenemos una casa, que todos tenemos cada uno nuestro espacio, que estamos en un lugar urbano, que no tenemos inconvenientes de cumplir con la cuarentena. Sin embargo, la realidad en nuestra provincia, en nuestro país, es muy heterogénea, ¿no? Es así como vos decís. Nosotros tenemos un equipo en la Facultad de Arquitectura, el MAPA, que trabaja con sectores populares tanto del ámbito rural como del urbano. En ese sentido, cuando tenemos que cortar nuestras tareas en territorio por la cuarentena, empezamos a consultar primero a partir de un relevamiento de nuestro equipo y después para el Ministerio de Ciencia y Tecnología Nacional, que solicita a sus equipos de investigación en ciencias sociales que lo hagan más metódicamente. Empezamos a preguntar si la cuarentena se estaba cumpliendo y si no se hacía, cuáles eran los motivos por los que no se hacía. Los resultados eran los que nosotros estábamos esperando, lo que nos imaginábamos por esto que vos estás planteando. Las posibilidades de cumplir una cuarentena las tiene una persona que tiene condiciones, en primer lugar, para acumular una cierta cantidad de capital que es convertido en comida para mantenerse dentro de una casa una determinada cantidad de tiempo. Eso no puede ser así para los sectores populares, tanto rurales como urbanos, sobre todo urbanos, ¿no? En el rural por ahí tiene un animal, tiene la posibilidad de tener algo de la agricultura, pero la mayoría de las comunidades rurales no son dueñas de la tierra. Claro. Por lo tanto, tampoco es que sacan de su producción para poder, también tienen que ir a trabajar para poder consumir. Y en el caso del ámbito urbano, sabemos que los sectores populares trabajan en trabajo informal, en las changas, en el día a día. Por lo tanto, es imposible decir que hay condiciones para acumular. A eso se suman las condiciones de las viviendas en las que están las familias, que la mayoría de las veces no tiene la cantidad de camas por la cantidad de integrantes de la familia, ni condiciones para estar todos juntos al mismo tiempo adentro. Claro. A ver, lo que estás diciendo, hay personas que comen en función de lo que producen por día. Exactamente. Salen por día a hacer distintos trabajos, o de pronto a vivir de la solidaridad. Exactamente. Ellos tenían una imposibilidad práctica de cumplir con la cuarentena, porque si cumplían con la cuarentena morían por inanición. Exactamente. Así de fácil. Por lo tanto, no es una elección. No. Es imposible llevar adelante la cuarentena bajo las condiciones en las que viven los sectores populares de nuestra provincia y del país. Dijiste un término claro, todos tenemos la posibilidad siempre de optar entre varias posibilidades. Ellos no tienen posibilidad de elección. No es una opción. No es una opción. Y es por eso que a partir de ahí surgen otra serie de problemas, ¿no? Fundamentalmente el tema de la relación con la policía y la fuerza de seguridad, que es donde aparece una contradicción. Esta contradicción está originada en que la policía, lógicamente, tiene el mandato de que las personas no estemos en la calle, sí, ¿no? Y se encuentra con la contradicción de aquellas personas que no pueden mantenerse dentro de sus hogares. Sí, ¿no? Hubo muchos sectores hostigados por la fuerza de seguridad que tenían la orden de hacer cumplir la cuarentena, porque no es el policía el responsable de darle una vivienda digna y darle un trabajo seguro a la gente, es el Estado. ¿Bien? Entonces se encontraban con esta realidad, gente que no se podía quedar en su casa. Me imagino que, bueno, el otro tema que has planteado, el tema del hacinamiento, que no, a veces todos los integrantes de una vivienda no pueden estar todos juntos adentro porque no entran. No tienen lugar para estar todos adentro. Desde el punto de vista material, eso ya representa una imposibilidad. Ahora, después aparecen otra serie de problemas que no son solas de los sectores populares, que es el tema de la violencia familiar, bien, de género, y aparece, sí, sobre todo en los sectores populares, el tema de las adicciones, que si bien está en todas las clases sociales, golpea con mucha mayor dureza a los sectores pobres, a los jóvenes, que también generan una situación de violencia
en el momento en el que tienen que quedarse dentro de sus casas, y esto es imposible. Porque generalmente el adicto no está dentro de su casa. No, el pasa mucho más tiempo al aire libre. Los adictos que están dentro de su casa son los de clase media alta, que uno los puede tener adentro, tienen las comodidades. Y que consumen otro tipo de drogas. Y que consumen otro tipo de drogas. Exactamente. En los barrios eso no se da, es una dinámica, ya la dinámica de estar fuera de la casa es una dinámica que más allá de las personas que tienen el problema de las adicciones, todas las personas del barrio viven muy buena parte del día fuera de la casa, porque el espacio público se convierte en una extensión del espacio privado, mucho más que para los sectores de clase media, que tienen más disponibilidad de espacio, incluso un jardín y demás, con otras características y calidades para vivir la vida cotidiana. No así los pobres urbanos. Sí, porque además, y como vos decías, la violencia de género, si hay presencia de violencia de género, de posibilidad de femicidio, tener una familia encerrada sobre 4 paredes es casi incitarlos para que esto se potencialice aún más, ¿no? Exactamente. Y es por esto que como evaluación, digamos, yo no soy especialista en pandemia, sin embargo entiendo que hay una enorme rigurosidad en las medidas que se han tomado nacionalmente y la enorme responsabilidad de que esas medidas lleguen con las diferencias que tiene la población dentro de nuestro territorio, ¿no? Diferencias que, por supuesto, a mediano y largo plazo tienen que ser resueltas, ¿no? Pero que ahora, incluso en el momento de buscar medidas para resistir el embate de la pandemia, es necesario que tenga características diferentes de acuerdo al lugar en el que se inserta, ¿no? Bien, Pablo Ortiz, acabas de poner centralidad en un tema en el que yo soy obsesivo. Toda norma es una norma general, pero que no contempla los aspectos particulares. Y toda norma se debe sus casos de excepción. No hay normas sin que tenga la posibilidad de exceptuar, porque la realidad no es homogénea. Exactamente. Pero al ocurrir esto, bueno, hemos visto imágenes de hostigamiento a estos sectores por parte de la fuerza de seguridad que era enviada. A ver, hay una necesidad por parte de las autoridades de comprensión de esta realidad, ¿no? Y de reencuadre, ¿no? Bien. Me voy a poner a mí misma en el ejemplo. Te decía recién, antes del programa, que muchos de nosotros estamos trabajando incluso más ahora, en época de cuarentena, pero no estoy haciendo mis tareas usuales, ¿no? Hemos buscado dentro de nuestros equipos orientar nuestras tareas a resolver con nuestras propias capacidades los problemas de la pandemia. Y por lo tanto, si bien no era un tema sobre la base del conocimiento, sobre los sectores populares, nosotros hemos buscado respuestas. Bien. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? La policía, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, todos nuestros trabajadores deben reencuadrar sus contactos y vínculos con la comunidad, sus capacidades. El ejército haciendo comida, bueno, tal vez hoy necesitamos al ejército haciendo eso en otra cosa, ¿no? Entonces, con esto digo, no es que hay personas o trabajadores y trabajadoras que no son necesarios. Todos necesitamos reencuadrar. Y ese reencuadre tiene que ser desde una mirada amplia y diversa, como estabas planteando recién, de las políticas públicas, ¿no? No puede haber una política pública que baje y se desarrolle de la misma manera en el territorio si no tenemos todos las mismas condiciones. Bien, me imagino, bueno, yo conozco muy bien la realidad de Tucumán, lo tengo en los números, más de 18.000 ranchos, gente que no tiene letrina. Vos decías, hay gente que no tiene capital para tener acumulados los elementos para llevar a cabo la cuarentena. Exacto. Vos seguramente asistís a gente que tiene letrina, otros que no tienen, unos que no tienen agua potable. Entonces esto de la limpieza de las manos. Otros que no podían acceder al alcohol en gel o a la lavandina. O sea que tenían una imposibilidad práctica, por sus condiciones sociales, de poder cumplir aunque tengan voluntad. Con los recursos más elementales, la alimentación y la higiene en un momento como el que estamos viviendo. Por eso esto nos plantea de la necesidad de tener un Estado que le permita a toda la gente gozar de todos sus derechos. De esto se trata la economía. Yo una vuelta escuché, o leí, mejor dicho, en uno de los libros sobre economía y derechos humanos, la mejor definición. El mejor plan económico es aquel que le permite a todos los ciudadanos poder disfrutar de los derechos que les son propios. A la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo, a todo esto, que es de lo que estamos hablando, ¿no?
Exacto. Con este trabajo que ustedes hicieron, ¿qué se busca? Porque vos sos parte de un equipo más grande, vos tenés las conclusiones del equipo en donde trabajaste. Todas estas conclusiones se van a poner en manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el Ministerio de quién. Ya se han puesto en manos el material crudo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y se está elaborando un informe que se va a entregar a la provincia, y el sentido es el sentido de la ciencia, que sirva a la reelaboración de las políticas públicas, claro, ¿no? En definitiva, esta información, que es el primer comportamiento que uno puede identificar de la población frente a la pandemia, ver cómo reajustar esas políticas públicas, como estamos diciendo, para que tenga un mejor efecto. Sí, para mí te quiero decir que esta entrevista me genera una gran fascinación, porque yo soy un lector de todos los indicadores sociales y cada vez que se hace un censo me pongo a ver cuál es la realidad. Ahí están en números, en estadística. Ahora estoy hablando de una persona real que nos puede contar esta experiencia, que es mucho más vívida que aquella que leerla en los números, ¿no? Porque cuando yo digo 18.000 casas ranchos en Tucumán, es casi una estadística. Estamos hablando de personas concretas. Exactamente. De realidades humanas de carne y hueso, ¿no? Y personas que están enfrentando la crisis también de manera colaborativa. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Porque se ha tratado de que los comedores no se desabastezcan, pero también existen una enorme cantidad de comedores que las organizaciones sociales han llevado adelante y que no tienen el mismo apoyo, ¿no? Lógicamente, porque no son del Estado, pero que deben ser considerados también como un enorme recurso de la población, porque además lo llevan adelante también a los institucionales, pero estos absolutamente completa la tarea la llevan adelante los vecinos, las organizaciones sociales, para poder dar alimento a los niños, a los jóvenes, a la familia completa, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tiene que empezar a relevarse ya de otra manera, hasta que ojalá lleguemos al momento, ya fuera de esta pandemia, en la que no sea necesario tener un comedor para que coman los miembros de una familia. Sí, mientras tanto la explosión de solidaridad y compromiso social que uno encuentra en estos sectores en los que vos trabajás son un ejemplo de vida. Hay muchas contradicciones, sin embargo lo que prevalece es la colaboración. Sí, a ver, lo que quiero decir, no es que no habita el conflicto también ahí, sí lo habita, pero como vos decís, tienen esta otra manifestación, ¿no? Absolutamente. Ahora, pero lo que vos me planteás me trae a un lugar, una discusión muy interesante, porque ya esto que estamos hablando nosotros, uno de los elementos, que es que, bueno, la familia no puede mantenerse en la casa, necesita por lo menos, y en realidad no solo por lo menos estar en el ámbito barrial, sino salir a los cajeros, ¿no? Y otra serie de necesidades en el resto de la ciudad, es algo que ya nacionalmente, por supuesto, está registrado y empiezan a generarse nuevos protocolos, por ejemplo, de la policía. Ahora bien, se está hablando de correr la frontera, ¿no? La policía ya no quiere que estemos solo dentro de la casa, a los sectores populares nos referimos, sino que puedan estar dentro del barrio, pero no se trata de correr la frontera hasta el límite del barrio. ¿Por qué? Los barrios populares ya están encerrados en sí mismos, son barreras intangibles. Sí. La mayor parte de los vecinos de los barrios no salen, no tienen conexión, integración con el resto de la ciudad. Poner ahora una nueva frontera, aunque sea coyuntural, es muy peligroso en términos de la posibilidad de profundizar el nivel de estigmatización que rige sobre estos barrios. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no se trata de que el protocolo se suavice o se ponga más rígido. Se trata de cambiar las funciones para las que estamos encuadradas en la nueva necesidad. Bien, para terminar, también en las zonas rurales hay mucha gente que no es habitante permanente, sino transitorio por el trabajo que realiza en las zonas rurales. Exactamente. Bueno, toda esta movilidad, si es de trabajo y pertenece a familias que no tienen un salario que puedan sostener, y bueno, tiene que ser permitido porque si no, no hay maneras que las familias puedan seguir subsistiendo. Claro. Para terminar, lo que vos le decís al Estado es toda esta información sirve para replantear miradas y políticas públicas que se adapten a la realidad que hay y no a la que me gustaría que haya. Exactamente. Todo esto que ya se venía haciendo, nosotros ya venimos, bueno, eso es la función de la ciencia y de las ciencias sociales en particular de lo que nosotros estamos hablando, pero ya veníamos haciendo este proceso de estudio, análisis de las políticas públicas. Ahora hemos sufrido un enorme revés que acelera toda esta situación y que
por más estrategias que se hagan desde el Estado, ya hay una inercia de pobreza que es imposible revertir solo porque aparezca una pandemia. Por lo tanto, sobre esto, actuar de la manera más adecuada y apropiada posible, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los sectores populares, y a partir de esto sí, generar políticas que frente a otras situaciones ojalá no sucedan, pero la vida misma requiere que nosotros tengamos condiciones de igualdad. Bien. Paula Boldrini, mi reconocimiento a vos y en vos a todos los que hacen este trabajo. Les tengo una elevada estima por todo lo que hacen, por la contribución que le dan a la sociedad. Ustedes son anónimos en este trabajo. La pandemia ha servido para reconfigurar la imagen que tenemos de los grandes personajes, porque admiramos a veces gente que no tiene ninguna contribución social. Al contrario, se vale de la sociedad para ganar mucho dinero y sin embargo están los médicos, ustedes, los asistentes sociales, la gente de la salud, los que nos limpian la ciudad mientras todos estamos escondidos con miedo de contaminar. Hay gente que nos limpia la ciudad cuando hubo mucho más desperdicio porque consumimos más porque estábamos en nuestras casas, los que hacen posible que tengamos los alimentos a disposición, porque nosotros lo único que hacemos es ir a comprar al almacén de la esquina al supermercado. Lo que no tenemos conciencia es que alguien lo produjo, alguien lo envasó, alguien lo trasladó y alguien lo llevó a ese lugar. Así que, bueno, mi reconocimiento y mi aliento, y por supuesto CCC es la casa de ustedes para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer extensivo ese reconocimiento a todas las personas que hoy están en condiciones de pobreza, enfrentando las situaciones en las que estamos y que valen igual que todos los investigadores del CONICET y los trabajadores que estamos enfrentando desde la primera trinchera, yo no tanto, pero sí los médicos y los vecinos de los barrios populares a esta terrible enfermedad. Bien. Muchísimas gracias. Qué buen acto de gratitud el tuyo. Nos despedimos. Los que quieran volver a ver esta entrevista, www.puntodepartida.tv.